La plática 50ª, número 50, la última sobre las ambigüedades y los equívocos dentro de la Iglesia. Pido ayuda económica, invito a las muchachas a ingresar a esta congregación, pero que sean muchachas decididas, generosas, que le quieran dar su vida a Dios, que lo amen inmensamente. Quiero concluir con una grande tempestad que está en mi cabeza y en mi corazón, pero tempestad buena, de ideas que afloran por el bien de la Iglesia. Ahorita en la Iglesia tenemos 4 problemas y me apoyo en un fraile dominico de Polonia. El primero de esos equívocos, falsedades, engaños, que anda por todas partes, viene de un filósofo alemán, discípulo, diríamos, de Kant, que a su vez es discípulo de Descartes. Esa cadena de filósofos equivocados que ha llegado al día de hoy como una tempestad terrible. Hablo de el evolucionismo en las ideas. Carlos Darwin hizo la teoría del evolucionismo en los animales y en el ser humano. Teoría errónea que jamás ha podido comprobarse ni demostrarse. Errónea que produce una contradicción espantosa contra el principio de la causalidad. El hombre viene del chango, del simio, del gorila, del chimpancé. Y eso se enseña en todas las escuelas del mundo, el evolucionismo. Y yo les digo a los estudiantes, cuando el profesor te pregunte, tú respóndele, es cuestión de familias. Mi familia no. La de usted sí, profesor. Viene del chango. Mi familia no. Eso pasó a las ideas. Las ideas evolucionan, se transforman, están en continuo desarrollo. Y entró eso a la Iglesia Católica, mis hermanos. ¿De qué manera? La verdad antigua se ha transformado, ha evolucionado, se desarrolló, mejoró. Suena muy bonito, pero es falso, es mentira, es un engaño. Dicen ahora sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, conferencias episcopales. Lo que era verdadero hace 60 años ya no es verdadero, ya no es válido. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, a la misa tradicional, a la liturgia tradicional, que el Concilio Vaticano II impone como ley. La misa debe ser en latín. Son palabras del Concilio Vaticano II. El canto debe ser gregoriano y polifónico. El pueblo debe responder en latín. El pueblo debe cantar las partes que le corresponden de la misa en latín. Ah, mis hermanos, se dice, eso ya no vale.
Ahora es otra cosa. Antes la misa era sacrificio de Cristo. Ahora es un banquete. Cambió la verdad. Se transformó, se desarrolló. Eso es mentira. Mentira, mentira. El segundo error que este padre dominico puntualiza es el nominalismo. Es un error filosófico pésimo que hizo mucho daño en la Iglesia ya en el siglo XV, XVI y en adelante. Significa vivir en la luna, arreglar las cosas arreglando los nombres, no ir a las causas, a la realidad, quedarnos en los puros nombres, nominalismo. Por ejemplo, queremos la unidad. Y eso se va a conseguir, dicen ellos, ¿verdad? Con órdenes, leyes, prohibiciones. Y entonces tenemos una tiranía. Por ejemplo, todos debemos ser iguales. No hay diferencias. Todos uniformes, como máquinas, como robots, producidos en series. No, mis hermanos, decir todos tienen que ser iguales es una tontería, porque la realidad es otra. Somos diferentes, diversos cada uno. Y la libertad en eso consiste, en ser cada uno lo que somos y no en estar imitando a otros. Al único que debemos imitar es a Jesucristo, nuestro Señor. Ah, mis hermanos, qué triste es ver eso, que primero está la unidad por encima de la verdad. Y no, es al revés. Primero está la verdad, la realidad, por encima de la uniformidad. Fíjense cómo en todas partes se habla de igualdad, igualdad, igualdad. No, no es justo, no es cierto, no somos iguales. No, mis hermanos. Voy a darles un ejemplo. Aquí en Tijuana, hace como 45 años, comenzó en las congregaciones religiosas femeninas que se dedican a las escuelas una revolución. Siempre ha habido y habrá en las congregaciones religiosas dos tipos de religiosas. Unas que han estudiado y que son maestras, profesoras, directoras, que tienen un trabajo enorme, dar clase todo el día y después corregir las tareas, poner calificaciones, preparar las clases del día siguiente y así todo el año. Es el apostolado más completo que existe, óiganlo bien. El dar clases para las monjitas. Ya no hay monjitas que den eso, ya no hay. Y había otras monjitas, siempre ha habido, que se dedican a cocinar, a lavar, a planchar, se dedican a estar en la puerta, a responder al teléfono, a servir, pues. Se llamaban hermanitas. Las otras se llamaban hermanas.
Las otras son hermanitas, se les decía con cariño, pero pues en el fondo ellas se entregaban, se ofrecían. Ofrecer en latín es offero, offers, offerre, optuli, oblatum. Son las oblatas. Existe ese nombre entre las religiosas. Son las que se han ofrecido a Dios para los servicios más humildes. Se les dice también donadas porque se regalan ellas mismas a Dios. Bueno, pues algunas de ellas, yo lo vi con mis ojos, se envalentonaron. Todas somos iguales, pero con ganas, ¿eh? Yo hablo de 1976, y malcriadas y groseras, y queriéndose como vengar de las monjitas que eran maestras. Todas somos iguales. Ustedes tienen que lavar los platos a las profesoras, que llegaban de las clases muertas de cansancio. Y ya les tenían la comida servida. Ah, no, ustedes tienen que cocinar. Y ustedes tienen que lavar los platos. Y las pobres monjitas buenas, pues ahí estaban cocinando, lavando los platos, ¿no? Pero llegó una superiora de allá de México, buena superiora, y dijo, muy bien, así hicieron ustedes, me parece muy correcto, pero usted que antes cocinaba, lavaba platos, va a dar clases de matemáticas, de gramática, de geografía y de historia. Y se me va a la clase. Y la llevaron de la oreja a la escuela. Y delante de los alumnos, La pobre no pudo decir ni una frase, Deles clase de geografía, ándeles. Y pues no, los alumnos no le echaron, no le dieron guerra, pero salió avergonzada. ¿Verdad que no puede dar clase de geografía? Se la llevó al otro salón. Aquí va a dar clase de gramática. Y la misma historia. Y al otro salón, aquí va a dar clase de historia. Y no, era una burra, no sabía nada. Pero muy valiente, ¿no? No, hijos, no todos somos iguales. Al final se salió. Mujer revoltosa, que no debían de haberla admitido en el convento nunca. No somos iguales, mis hermanos, no. Entonces, ese principio del nominalismo, que todo se arregla arreglando los nombres, no es cierto, es una mentira. El tercer principio de que habla ese padre dominico es la omnipotencia de la autoridad en la iglesia. El sacerdote se siente el mandamás, es lo que dice el Papa Francisco, el clericalismo, la rigidez, ¿no? Yo mando aquí, yo soy el sacerdote, ¿no? Y viene un fiel a pedirle la Sagrada Comunión en la boca, de rodillas, y lo insulta, le dice barbaridades y medias, lo corre de la iglesia. Un obispo que se le sube su autoridad y manda en lo que no debe mandar, por ejemplo, en el campo de la salud. ¿Qué se mete un obispo en ese campo? No le toca. La salud del cuerpo es algo nuestro. Voy a usar la palabra que muchos no quieren que la use, pero está bien usada, My body, my choice. Mi cuerpo es mi opción, mi decisión. El obispo no tiene por qué meterse en las cosas de mi cuerpo, en el sentido de que yo tome alguna medicina, algún fármaco. En el sentido moral, contra
el asesinato de los niños en el vientre de su madre, la Iglesia tiene autoridad en lo moral. Ahí no se trata de medicina, se trata de lo moral. Ah, mis hermanos, ¿qué dijo Jesucristo? Yo no vine a ser servido, sino a servir. La autoridad, ¿cómo se llama el Papa? Siervo de los siervos de Dios. Y el Papa Francisco ese título no se lo ha quitado. Y no le conviene que se lo quite. Siervo de los siervos de Dios. Esa es la autoridad en la Iglesia. Por último, mis hermanos, ya hablé de la evolución de las ideas, del nominalismo, de la omnipotencia de los pastores malos. Y ahora me toca hablar de que pagan justos por pecadores. Me refiero al documento Traditionis Custodes. De esto ya he hablado mucho, pero una reflexión. Si hay alguno de los tradicionalistas, sobre todo sedevacantistas, que no aceptan ni al Papa Juan XXIII, ni a Pablo VI, ni a Juan Pablo I, ni a Juan Pablo II, ni al Papa Benedicto, mucho menos al Papa Francisco. Dicen que la sede apostólica, o sea, la silla de San Pedro, está vacía, está vacante, por eso sedevacantistas. Y hay muchísimos, Si alguno de ellos critica al Concilio Vaticano II, muy mal hecho. Ya he demostrado que el Concilio Vaticano II es un concilio como cualquiera de los 21. Y es obra humana que solamente si hace definiciones dogmáticas tenemos la seguridad de la inerrancia, de la infalibilidad. Pero si no hace ninguna definición dogmática, como el Concilio Ecuménico Vaticano II no hizo ninguna definición dogmática, óigalo bien, la colegialidad no existe en sentido jurídico, no, lo dice el mismo concilio, es en sentido de participación jerárquica, nada más, no es un nuevo dogma, no es cierto, Y si tiene constituciones dogmáticas es porque repiten los dogmas ya definidos con anterioridad por la Iglesia. Entonces, es un concilio humano, que tiene algunas ambigüedades, no lo niego, pero no tiene ninguna herejía, no. Pero si hay uno de esos tradicionalistas cerrados, fanáticos, ignorantes, que va contra el Concilio Vaticano II y que va también contra la reforma que se hizo con pretexto del Concilio Vaticano II, pero no de acuerdo al Concilio Vaticano II. El Novus Ordo no está de acuerdo con el Concilio Vaticano II, No, eso se puede demostrar fácilmente. ¿Por qué? Porque no implementa lo que el Concilio Vaticano II pide. Lo repito, música de órgano, canto gregoriano, canto polifónico, que el pueblo repita en latín las respuestas al sacerdote, que el pueblo cante en latín las partes que le tocan. Por nombrar esas 5 cosas que manda el Concilio Vaticano II, Por eso digo, el Novus Ordo fue hecho con pretexto del Concilio Vaticano II. Debería haber sido hecho según el texto y el contexto, pero no, fue con el pretexto y arruinó a la Iglesia. Pero es válido, no se cambió la forma ni la materia de la Santísima Eucaristía. Pero si hay algún fanático que lo critica, muy mal hecho. Pero por culpa de él, todos los que somos tradicionalistas vamos a ser culpables
No, no y no. Eso se llama responsabilidad corporativa y no existe, no puede existir. En este caso, en la Iglesia, no puede existir. El ejemplo es muy sencillo. Un asesino con un cuchillo de cocina asesinó a un inocente. La autoridad todopoderosa dice, de aquí en adelante nadie puede usar ningún cuchillo. ¿Está bien esa ley? No, esa es tradiciones custodes, porque algún fanático criticó al Concilio Vaticano II o al Novus Ordo Missae. Se prohíbe el Novus Ordo Missae. Se prohíbe todo lo que sea tradicional. Eso es ridículo. No sé si me hayan podido entender. Traté de explicarlo lo mejor que pude, 4 cosas. La evolución, el nominalismo, la responsabilidad corporativa, y el otro ya se me olvidó, pero ahí está grabado. Mis hermanos, termino estas 50 pláticas diciéndoles, busquemos la verdad. Eso quiere Jesucristo. Y es buscarlo a Él, porque Él es la verdad con mayúscula. Y hablaba yo ayer de el pastor bueno y del pastor malo. Todos estos engaños vienen de parte de los pastores malos en la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Cuál es la manera como la iglesia entrenó a sus pastores durante 20 siglos para que buscaran siempre la verdad? ¿Saben cuál es? El estudio de la gramática latina, griega, hebrea, aramea, que ordena y manda el Concilio Vaticano II. Al estudiar una lengua moderna, normalmente no se necesita mucha investigación. De hecho, los métodos modernos son repetir y repetir y repetir sin entender. Tú repítele, ya después entenderás. Está bien, así aprende el niño pequeño. No entiende, pero repite, ¿verdad? Pero para estudiar las lenguas clásicas no basta eso. Hay que ir a fondo, hay que ir al diccionario, buscar de dónde proviene esa palabra. Y una palabra puede tener muchas terminaciones. A ver, madres, rosa, 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 rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tiene 14 diferentes terminaciones, una sola palabra, sí, según la función que desempeña en la oración. Por eso son lenguas exactas, científicas, clásicas. Eso hacía que el seminarista se habituara a ir a la raíz de las palabras, a entender bien la función de las palabras en la oración, en el raciocinio. Y luego, la filosofía, ¿qué es? El conocimiento por medio de las últimas causas, ir al fondo de las cuestiones. Y la teología, el conocimiento de Dios, del mundo, de nosotros mismos, en la relación con Dios, a través de las causas supremas, las últimas, en el orden sobrenatural, pero con la ayuda de la razón, razonando. Y fue el método escolástico de las escuelas de la Iglesia, que cada frase, cada afirmación,
la prueba, la comprueba, la defiende, la pelea. La Iglesia formaba guerreros, soldados, peleoneros, aguerridos para defender la fe católica. Y todo eso lo quitaron los malos pastores. Quitaron el latín, quitaron todo lo que manda el Concilio Vaticano II, contra el Concilio Vaticano II. Y así termino, con una nota muy triste. ¡Qué triste espectáculo! Vamos, mis hermanos, a reaccionar. Volvamos a lo que nos pide el Concilio Vaticano II. Volvamos a la tradición. El Concilio Vaticano II es parte de la tradición. Lo que tenga de ambiguo con esos instrumentos lo podemos solucionar. Debemos interpretar lo ambiguo, lo equívoco, a la luz del Concilio Vaticano I, del Concilio de Trento, del Concilio de Florencia, del Concilio de Constanza, de los concilios lateranenses, hasta llegar al Concilio de Nicea. Nico, eco, coco, nico, lulubico, la, flolatri, va. Ahí están los 21 concilios ecuménicos con los que debemos interpretar el Vaticano II. ¡Ánimo, mis hermanos! Vamos a quitar los equívocos de la Iglesia. Mañana comienzo otras 50 pláticas sobre el catecismo, sobre la doctrina cristiana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.